Quiero invitarlos a que usted abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo número 5. Hoy vamos a hablar acerca de ganar nuestra familia. Y aquí encontramos una historia, probablemente una de las historias más complejas que encontramos nosotros en la Biblia. Una historia de gran victoria, pero increíblemente compleja. Es la historia de un hombre que no conocemos su nombre, lo único que conocemos es su estado y la localidad de donde viene. Lo conocemos como el endemoniado gadareno. Jesús cruzó la mar de Galilea y fue a un lugar llamado Gadara. Lo que a mí me parece, él tenía un solo propósito, tenía un solo destino. Dios lo estaba llamando a cruzar porque tenía un objetivo, y este era la liberación de este hombre. Él se enfrentó con una gran tormenta en el camino. El enemigo lo puso, el enemigo se levantó en contra, trató de destruir no solamente la barca, sino la vida de Jesús con sus discípulos, porque él sabía de que iba a haber una gran victoria en el otro lado de la mar, allá en un lugar llamado Gadara. Gadara es un lugar ya del otro lado este, hacia Jordania. Y era un lugar que entonces era un lugar mixto, bicultural. Era un lugar donde vivían los judíos, pero también vivían los gentiles. Y no era tan estricto conforme a la ley, porque vemos nosotros en la historia de que habían pastores no de ovejas, sino de cerdos. Lo que era contrario a la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo se bajó, se encontró con un hombre que lo único que podríamos definir de él es de que era una fiera. Que era literalmente una persona que había perdido toda imagen de un ser humano. Lo único que podríamos decir es, la Biblia lo llama feroz en gran manera. Pero el Señor hizo un milagro de milagros, una cosa impresionante. La forma que lo liberó, la forma que lo salvó, transformó instantáneamente. Un hombre que la Biblia nos lo da para mostrarnos a nosotros lo que podríamos llamar nosotros un caso clínico. Porque aunque es un caso singular, realmente representa mucho de lo que nosotros enfrentamos en la vida. Porque la Biblia habla de él en el contexto de que tenía más de 2000 demonios, porque los demonios se manifestaron bajo su nombre llamado Legión. Y Jesucristo los libera a este hombre, echando fuera a estos 2000 demonios. Y el caso de este hombre es muy significativo, porque yo he desarrollado una clase de liberación que lo llamo el diagnóstico de un endemoniado. Porque no es un caso sencillo, no es un caso singular, es una cosa compleja lo que él vivió. Pero los quiero llevar al final de la historia. Aquí en el capítulo 5, versículo 18 en adelante, encontramos nosotros lo que dice la palabra. Ya había sucedido el milagro y dice: y entrando él en la barca, le rogaba el que había sido fatigado, cansado de los demonios, para estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Gadara estaba dentro de Decápolis. Cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Parece incongruente y hasta aún contradictorio lo que sucedió aquí. Porque este hombre, cuando recibió la liberación de su vida, entregó su vida. Y si usted pregunta cuándo fue que entregó él su vida a Jesucristo, la palabra de Dios dice que él se postró y llamó al nombre de Jesús. Señor, le dijo, ayúdame. Y cualquiera que llame el nombre del Señor, dice la palabra, será que salvo. Aparte de eso, si Jesucristo hubiera querido liberar a este hombre
sin que este hombre se haya entregado, haya sido salvo, sería una usurpación, porque este hombre antes de Cristo le pertenecía al enemigo. Recuerde, el enemigo tiene un reino. Y el reino, por de facto, el que rechaza a Jesucristo, el que rechaza el reino de Dios, está dentro del reino de Satanás. Y entonces este hombre se entrega, clama al nombre del Señor, y el Señor lo salva y lo transforma, lo liberta. Y lo que parecería incongruente aquí es de que lo natural es, si alguien es salvo, es que quiera ser un seguidor de Cristo. Eso es lo que parece tan natural. Y hay personas que lamentablemente son salvas, pero no quieren ser seguidores, no quieren entrar a la disciplina, no quieren participar de una relación profunda con Jesucristo. Y este hombre, cuando Jesucristo ya terminó su liberación, él empieza a meterse a la barca, y este hombre viene y le dice que él quiere acompañarlo. Y uno diría, aquí Jesucristo vino a salvarlo para que se vuelva discípulo. O Jesucristo le da una respuesta negativa y le dice, no, tú no te vas a ir conmigo, no te voy a permitir de que me sigas, porque tú tienes una responsabilidad, tienes un propósito. Yo quiero que tú hagas algo. Antes de que te vuelvas un seguidor mío, en una forma parecida a la de salir de su tierra y volverse un discípulo, siguiendo a Jesús de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, Jesús le dice, no, tienes que volver a los tuyos y contarles cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido de ti misericordia. Y aquí parecería tan interesante preguntarnos, porque el caso de este hombre era un caso tan complejo, donde termina en una forma teniendo varias situaciones que pudiéramos decir difíciles, porque en primer lugar era un hombre totalmente antisocial. La Biblia se refiere de él como una fiera, se refiere a él como un hombre indomable, viviendo en un cementerio, sin familia, sin comunidad, sin sociedad, viviendo solo en un cementerio, antisocial. Y uno se pregunta, ¿qué le ocurrió a esta persona? Porque Jesús viene y ratifica el hecho de que él tenía una cultura que él había dejado. Porque le dice, vuelve a los que, a los tuyos, regresa a los tuyos. ¿Qué significa eso? De que Jesús sabía de que este hombre había dejado una familia, había abandonado una familia. No nos especifica que había tenido esposa, ni nos especifica que había tenido hijos. Lo que sí podemos saber es de que él tenía una familia que él había abandonado, o que ellos lo habían abandonado a él. Y entonces Jesús viene y le dice, para poder verdaderamente ser un seguidor mío, es importante que tú regreses a arreglar y a poder llevar y alcanzar a estas personas que tú has dejado atrás, llevarlos a Cristo. Y esta historia parecería tan lejano de nosotros, porque muchos de nosotros todavía vivimos en familia, vivimos en una comunidad, tenemos a amigos, pero también tenemos a familiares que están cerca de nosotros. El gravísimo problema es esto: cuando nosotros vemos la vida cristiana, nosotros tenemos que entender y contemplar el hecho de que en un periodo muy cercano, un periodo muy corto, muchos de los recién convertidos, en cosa de 3, 4, 5, 6 meses, han creado tantas relaciones dentro de Cristo y dentro de la iglesia, que en una forma u otra han abandonado a su familia. Porque ya no tienen relaciones afuera de Cristo. Y eso es peligroso. Y esa es casi una tendencia equivocada que existe en muchas iglesias.
porque le están pidiendo a la persona, quieren, vamos a decir, abarcar a la persona, absorber a la persona, para que la persona pueda vivir en un ambiente protegido. Pero en hacer eso, ¿qué están haciendo? Están forzándolo a abandonar a los que Dios lo ha llamado a vivir, a alcanzar. Lo que sí sabemos de que este hombre tenía una familia, pero la había abandonado. Tenía una familia, pero tal vez ellos lo habían abandonado a él. Y ahora le tocaba, en esta experiencia transformadora, ahora le tocaba el poder regresar a ellos para poder alcanzarlos para Cristo. Pero lo que había pasado es una situación muy compleja. Lo que sí tú y yo debemos de comprender en esta historia y este mensaje es de que el evangelio se nos ha sido dado. Y Dios nos ha llamado a llevar ese evangelio a la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos lo que la palabra de Dios llama la gran comisión. Se nos ha entregado una comisión, y esa comisión la encontramos en 3 diferentes pasajes, principalmente en Marcos capítulo 16, versículo 15, diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ahí nos está llamando a que llevemos el evangelio a la gente que todavía no conoce a Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, nos habla y dice: id y haced discípulos de las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En este pasaje la gran comisión ya ha cruzado el evangelismo y ahora está llevando a los creyentes a que discipulemos a los que han venido a Cristo, enseñándoles, desarrollándoles, volviéndolos discípulos. Pero hay un tercer pasaje de la gran comisión, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesucristo ya está a punto de partir, de ser alzado, de ser llevado al trono. Y Él le da una última recomendación a sus discípulos. Les dice que ellos tenían que regresar a Jerusalén y esperar la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo. Y le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa descripción parece no como 4 diferentes lugares, sino gramaticalmente nos está describiendo 2 diferentes lugares. Porque esto es lo interesante de esta comisión. Uno no puede estar en 2 lugares a la misma vez. O uno va al final del mundo, al mundo entero, o uno se queda en su Jerusalén, su Judea y su Samaria. Lo que me parece muy interesante de esta comisión es de que la obra de Dios no trabaja de afuera para adentro, sino la obra de Dios siempre comienza adentro para afuera. Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta después, hasta el fin del mundo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Siempre de adentro para afuera. Lo que me parece sumamente interesante es de que Jerusalén, Judea y Samaria no solamente son lugares geográficos en Israel, sino para ti y para mí son lugares que representan nuestra propia vida. Tú y yo tenemos Jerusalén, tú y yo tenemos Judea, tú y yo tenemos Samaria. Y esos lugares no son ciudades, sino son personas. Personas que están a nuestro derredor, personas que Dios ha puesto a nuestro derredor. ¿Quién es nuestra Jerusalén? Yo diría, nuestra familia. La gente que es íntima en nuestra vida, la gente que es carne y hueso de nosotros. Judea es el lugar en donde está nuestra familia, es el lugar en donde estamos nosotros, donde vivimos. La familia extensa. Pero para todos nosotros también tenemos una Samaria. Y recuerde, los samaritanos y los judíos eran agua y aceite.
no se llevaban. Los dos se trataban como perros. Podríamos decir, es el mismo dicho de gatos y perros, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Le pregunto, ¿tendrá usted una Samaria en su vida? ¿Tiene usted gente con la cual usted tiene problemas? No me diga que tal vez en algún tiempo usted no dormía con su Samaria. O que está a la par de usted ahorita. Porque a los enemigos, que diga, los amigos los tenemos cerca, pero a los enemigos más cerca, ¿verdad? Pero la cosa es, tenemos nuestra Jerusalén, nuestra Judea y nuestra Samaria. Y siempre Dios quiere obrar de adentro, ¿para qué? Para afuera. Y Dios quiere que nosotros comencemos adentro. El grave problema está en esto, y oiga bien, porque este es el principio que quiero que usted entienda. Cuando venimos a Cristo, hay muchos de nosotros que nos ilusionamos. Nos ilusionamos con Dios, nos ilusionamos con la obra de Dios. Estamos en nuestro primer amor. Y muchos de nosotros tenemos la tendencia en querer ir al fin del mundo. ¿Sabe usted de que muchos de los llamados ocurren en los primeros meses de nuestra salvación? Así pasa. Y nos emocionamos con ir al fin, decimos a Dios, Señor, yo voy a donde tú me lleves, yo voy a donde tú quieres que yo vaya. Pero muchas veces esa respuesta, aunque no lo creamos, esa respuesta muchas veces está fundamentada en el hecho de que nuestro pasado es tan horrible. Nuestro pasado es algo tan vergonzoso que ahora que estamos en Cristo, nosotros quisiéramos negar, evadir y huir de nuestro pasado. Pero el problema es que mientras que nosotros dejemos nuestro pasado sin arreglarlo, siempre lo vamos a tener como una colita donde vayamos. Ese pasado nos va, vamos a decir, nos va a atormentar, ese pasado nos va a andar siguiendo por donde quiera que vayamos. Porque tú y yo tenemos un pasado, pero también tenemos un futuro. Y este hombre llamado el Gadareno, no es diferente a nosotros en ese sentido, porque él tenía a los suyos, él tenía un pasado, algo que había sucedido tan caótico, tan terrible, algo que ninguna persona debería tener que enfrentarlo. Probablemente él había tenido un hogar lleno de amor, un hogar lleno de satisfacción, él había probablemente tenido hijos, pero algo había sucedido que había llevado a este hombre a abandonar a su familia y terminar viviendo solo, antisocialmente, en un cementerio. Lo que podríamos decir de este hombre conforme a esta historia son varias cosas. En primer lugar, dice la Biblia, lo describe como una persona indomable. Así lo llama, indomable. ¿Qué es una persona indomable? Una persona rebelde, una persona violenta, una persona que no le gusta ser controlado. Y hay algunos de nosotros que estamos aquí sentados, probablemente tal vez uno, dos o quién sabe cuántos más, decimos en nuestro corazón, a mí nadie me controla. A nadie le tengo que dar cuenta, yo voy y vengo a mi placer. Algo que yo le digo, que he aprendido con 40 años, 41 años de matrimonios, es de que si quiero vivir la vida buena, no puedo hacer eso. Esa es la realidad de la vida. Porque uno que es parte de una cultura, una sociedad, uno no puede ser indomable. Hay tal vez algún macho aquí que diga, a mí nadie me controla, yo soy macho. Pero eso, hermanos, lamentablemente es destructivo. Ese estilo de vida no edifica una casa, ese estilo de vida la destruye. Crea desconfianza, crea inestabilidad en la vida de la esposa, en la vida de los hijos. Lo que podemos ver nosotros de que este hombre también era violento en gran manera, tan violento que la Biblia también se refiere a él como una fiera.
que lo trataban de controlar con cadenas y con grillos y los destruía. Y todos nosotros sabemos de que no hay una sola forma de violencia. Si le preguntáramos a todas las mujercitas que están aquí hoy, ¿cuáles serían las diferentes maneras de violencia? Nosotros podríamos decir de que no solamente hay violencia física, pero también hay violencia emocional, hay violencia verbal, hay violencia mental, pero también algunas mujercitas podrían decir esto: el silencio también es violencia. ¿Sí o no? Violencia. Y la violencia destruye, la violencia mata. La violencia destruye personas enteras, familias enteras. Y este hombre tenía una violencia tan profunda que probablemente había destruido lo que con una mano se edificaba, con la otra se destruía. Y le pregunto, ¿qué había abierto su vida a esta contaminación, a este nivel de contaminación tan profunda que los demonios se describen como una legión? Significa de que era una estructura, vamos a decir, militar de 2,000 a 4,000 soldados. Y sabemos esto porque eran aproximadamente 2,000 cerdos a los cuales entraron ellos. Por lo mínimo era un demonio por cerdo. El tormento que este hombre vivía, pero el tormento que había causado también. Porque su falta de paz, su falta de tranquilidad, el desasosiego que él vivía, el hecho de que él no podía dormir, tenía insomnio. Cualquiera de ustedes que sabe que cuando uno tiene que dormir con una persona que no duerme bien, le pregunto, ¿puede uno dormir bien? Destruye. Todo esto causa caos. Y todo por causa, no solamente tal vez una herencia que él había recibido, sino por lo mismo que él había hecho, había traído destrucción a los suyos, a su propia familia, a su propio hogar. Y ahora es confrontado, porque él, la transformación que Jesucristo hizo en su vida fue tan tremendamente hecho, que en cosa de minutos, cuando la gente vuelve, dice que lo encuentran en 3 cosas. Lo encuentran, dice, sentado. El hombre que no podía parar un segundito, que era hiperactivo y tenía un tal tormento en su corazón que él no podía dejar de hacer algo, dejar de estar caminando. Él no podía encontrar paz. Lo encuentran ¿cómo? Sentado, en paz. Segundo, dice que lo encuentran vestido, porque el hombre estaba tan destruido que andaba desnudo. Como dice el dicho vulgar, andaba en pelota. Totalmente había perdido la razón. Y la tercera cosa que es importante que nosotros entendamos, dice que lo encontraron en su juicio cabal. Le había regresado su entendimiento, su razonamiento. Su capacidad de poder procesar le había regresado instantáneamente a su vida. Y entonces, ahora que ha recuperado las 3 cosas más importantes en su vida y que había obtenido la salvación, ahora él quiere ser un seguidor. Pero lamentablemente, a veces el ser seguidor de Jesucristo, y lo voy a decir en el contexto eclesiástico, no espiritual, sino eclesiástico, el ser seguidor a veces es una señal de querer obviar, huir, negar la realidad de nuestra vida. Yo conozco mujeres, y como dice el dicho, ¿verdad? Que ya soy suficientemente viejo para entender estas cosas. Yo conozco, por ejemplo, mujeres que tienen un hogar no muy bueno, pero son la gente más constante a la iglesia, porque están usando la iglesia como una forma de huir de sus problemas. Y el Señor le dice, en esa condición no me sirves. El estar usando la fe o estar usando el cristianismo como una forma de negar la problemática no está correcto.
lo que tú tienes que hacer es aceptar lo que Dios te dio, la transformación, aceptar la salvación, pero ahora es necesario de que tú vuelvas a tu pasado y empieces a traerle a tu pasado la salvación y la transformación que hoy tú has recibido. Porque esa es la primera responsabilidad. Recordemos, si nosotros no tenemos un campo de trabajo espiritual, pero nuestro hogar es el único, es todo lo que necesitamos. Y el hombre, dice la palabra, que obedece y regresa de Decápolis y va por todo Decápolis y le cuenta a la gente lo que Cristo había hecho. Y dice, se maravillaba. Y en nuestra vida tú y yo necesitamos entender varias cosas, que son lo que yo quiero que tú te lleves el día de hoy. Varias cosas que son importantes. La primera, la razón del por qué a veces alcanzar a nuestra familia es más difícil que alcanzar a una persona que no nos conoce. Es más difícil, ¿sabes por qué? Porque nuestra familia sí nos conoce. Conoce nuestro pasado. Conoce todos los horrores, no errores, sino horrores que cometimos. Conoce todas nuestras debilidades. Conoce todas nuestras flaquezas, conoce todos nuestros problemas. Y por eso a veces es más fácil ir a un desconocido que ir a nuestra propia familia, porque nos conocen. Pero esa también es lo que Dios nos ha dado, porque todos nosotros, mi querido hermano y hermana, todos nosotros tenemos un AC y un DC. Tú tienes un antes de Cristo, pero también tienes un después de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti? Eso es lo que tú tienes que mostrarle al mundo. Tienes que mostrarle a tu familia de que Cristo te ha transformado. Y hay cosas, mi querido hermano y hermana, de que no van a ser aceptados hasta que la gente no mire lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque siempre va a haber desconfianza, siempre va a haber temor de que realmente no hemos sido cambiados, porque nos conocen. Segundo, tú tienes que aprender a conquistar todavía las áreas que te faltan. Porque aunque Cristo te ha alcanzado y estás bajo la nube de la gracia y la misericordia de Dios, todavía hay áreas de tu vida que necesitan todavía cambiar. ¿Y quién mejor que nuestra familia para poder ayudarnos a cambiar esas áreas? Porque tú puedes vestirte hoy domingo, tú puedes vestir bien bonita, bien bonito, guapísimo. Y tú puedes venir y parecer santulón. Pero ¿cómo te portas en tu casa? Todavía hay áreas de tu vida que necesitan ser cambiadas. Y Dios te da a ti la capacidad, te da a ti la fuerza de conquistar esas áreas que tu vida todavía necesitan. Y Dios te está forzando a tener que regresar a ese lugar. Porque hermanos, óigame, hemos dejado un alboroto en nuestro pasado. Imagínense lo que dejó este hombre. Dejó heridas, dolores, hijos abandonados, esposa abandonada. El simple hecho del abandono son heridas que duran una vida entera. Marcan a una persona. Controlan su forma y controlan la manera que se relaciona en el futuro. Porque una persona abandonada hoy va a tener temor del abandono y va a empezar a querer controlar a toda la gente a su alrededor. Marcan una vida. Y entonces, para que un padre regrese y empiece a hacer una obra de cambio en la vida de su familia, el restaurar eso, el poder hacer volver, él tiene que regresar y estar dispuesto a enmendar, a corregir, a pedir perdón. Va a requerir mucha humildad, porque a veces nuestro propio orgullo nos para de poder arreglar estas situaciones con nuestra familia. ¿Podría haber algún cristiano que todavía sufra de orgullo? ¿Que no le permita volver a su pasado para arreglar su pasado? ¿Podría haber algún creyente así? Sí. Lo hay.
Pero la única forma de poder alcanzarlos es a veces dejar que esa persona pueda manifestar ese dolor que está teniendo. Uno no tiene que llegar casi con la actitud de decir, es que yo soy el Salvador, yo soy el creyente aquí. Uno tiene que llegar y en una forma humillarse, exponerse, volverse vulnerable, darle a la persona la confianza para que abra su corazón, porque si no abre su corazón y no expone la herida de su corazón, no va a poder sanar. Porque necesita exponer eso para que uno venga y uno le pueda decir, perdóname. Lo que hice es imperdonable, pero te pido que me perdones. Y te pido que me perdones porque hoy el Señor me tocó a mí. Hoy el Señor me alcanzó. Hoy el Señor me cambió. Te pido perdón. Dejar que ellos puedan sacar ese dolor para que podamos nosotros arreglar el problema y así poder llevar a la persona a Cristo. Porque mientras que estén llenos de dolor, han cerrado su corazón a cualquier cosa que nosotros tengamos. Tenemos que entender de que eso viene a crear la restauración, a la restitución. Yo lo he dicho en el pasado, me recuerdo que una vez lo mencioné aquí en uno de los mensajes, cómo hay personas creyentes que no han restituido. Me recuerdo predicando un mensaje no similar a este, pero con un concepto de restitución. Prediqué un mensaje sobre la restitución y mencioné, dije, ¿cuántos hombres? Porque esta es una tendencia varonil. ¿Cuántos hombres procrearon hijos en su pasado, en su juventud? Se vinieron a este país, se vinieron a Estados Unidos. Aquí hicieron su hogar, su matrimonio y dejaron a sus hijos abandonados. Le pregunto, ¿un buen cristiano hace eso? ¿Se olvida de sus hijos por 10, 15, 20 años? ¿O los restituye? Porque este hombre, Dios le dice, tú quieres ser un buen discípulo, tú quieres ser un buen seguidor mío, primero tienes que ir a arreglar cuentas pendientes. Tienes que arreglar esto, no lo puedes dejar pendiente, porque esto va a ser una cola que te va a seguir por toda la vida. Y mucho más, si nosotros creemos en la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le pregunto, ¿son esos hijos parte de la herencia? Sí lo son. Sí lo son. Y lo que este hombre tenía que venir a hacer era restaurar, restituir, pedir perdón a los errores. Y le estaba comentando a Cindy el día de hoy algo bien interesante que viendo esto en el estudio sentí que el Señor tenía para nosotros. Es esto, miren, la Biblia hay un versículo que habla acerca del fruto digno del arrepentimiento. Así lo dice la palabra. Pero cuando estamos en Cristo, sería fácil de que nosotros podríamos decirle a la gente, no, yo no te perdono hasta que me beses el dedo gordo del pie. Queremos ver frutos. Queremos ver cambio. No, la mayoría de los cristianos no trabajamos de esa forma. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros miramos al que nos ofendió y nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, sabiendo de que Él es el que está cambiando a la persona. Nosotros no esperamos ver el fruto digno del arrepentimiento en un creyente. Nosotros perdonamos en que la persona cambie, porque sabemos en quién nosotros hemos creído y quién controla y quién está cambiando a esa persona. Como creyentes nosotros no estamos buscando fruto digno de arrepentimiento. Ahora quiero dar un paréntesis, porque miro a mi esposa que me va a decir lo mismo. Recuerde, yo predico todo lo que ella me dice que predique. Cuando hay una repetición constante del mismo problema, sí hay que buscar el fruto de arrepentimiento. ¿Estamos entendiendo? Cuando hay una constante repetición del problema, entonces uno dice, mira, yo te perdono,
Pero no puede haber restitución y restauración hasta que tú no cambies, porque estás repitiendo el problema. Esto no es un juego. Yo te he dado gracia, te he dado misericordia, he dado lo que Dios me ha dado. Pero en el mundo, oiga bien lo que le voy a decir, si usted tiene familiares que son incrédulos, ellos sí necesitan ver el fruto digno de arrepentimiento. Ellos van a querer ver para creer. Y usted va a tener que venir y decirle: miren el cambio, miren lo que Cristo ha hecho. Ya no soy esa misma persona. Sí, lo hice antes. Era mentiroso, era infiel, era violento, era ladrón, lo que sea. Pero miren lo que Dios ha hecho. Miren, hay un cambio en mi vida. Prueba, ve lo que Dios ha hecho. Y ese es el fruto digno de arrepentimiento que nuestros familiares van a tener que ver. Y si tú no has mostrado ese fruto, tú necesitas pedirle a Dios que Él empiece esa obra de cambio en tu vida para que el mundo pueda ver y glorificar a Dios. Gloria a Dios. Lo que yo estoy queriendo que tú entiendas es: si el Señor te ha dado las palabras de vida para que tú hables esas palabras de vida a tus familiares, pero no va a ser sencillamente eso. Tú vas a tener que abrir tu vida y que la gente mire el cambio que Cristo ha hecho en Haití, para que cuando tú hables algo va a ocurrir. Y esto lo llamamos nosotros credibilidad. Porque miren, yo puedo pasar la próxima media hora hablándoles de esto en la palabra, pero quiero que entienda esto. La gente, antes de creer en Cristo, tiene que creer en usted. Usted tiene que tener credibilidad. ¿Y cómo la va a tener? Es que, hermanos, imagínense aquel loco gadareno, cuando regresa a su casa y regresa vestido, el que se había ido desnudo, el que se había ido en locura, el que se había ido en vergüenza, el que se había ido en violencia, regresa hoy diferente. Ahora lo que falta es de que la gente mire y diga: vamos a ver cuánto va a durar este cambio. Y entonces tenemos que tener paciencia y confiar en Dios, de que con el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, ahora ellos van a ver y van a rendir su vida al Señor. Y Dios te está queriendo usar, pero primero tienes que vivir ese cambio para que tú puedas alcanzar a tu familia. Y en el alcance de tu familia, tú realmente, Dios está obrando ese discipulado, Dios está obrando esa formación en tu vida. Te estás volviendo un seguidor de Cristo a través de alcanzar a tu familia. Porque a veces estar ocupados sirviendo al Señor no es sano. Estar ocupados sirviendo al Señor a veces es una forma de escaparnos del problema de nuestro pasado. Y Dios quiere sanar nuestro pasado, Dios quiere restaurar nuestro pasado. Y con la restauración de nuestro pasado también quiere restaurar a los nuestros. Ahí en el versículo 20, el versículo 19 dice esto: muéstrale a los tuyos cuántas grandes cosas Dios ha hecho por ti. Pero quiero terminar con esta última frase: y cómo ha tenido de ti misericordia. Es que, hermanos, el restaurar y alcanzar a nuestra familia va a requerir paciencia. Y en algunos casos ellos han sido los que nos han herido, y nosotros tenemos que dar lo que el Señor nos ha dado. La gracia que el Señor ha puesto en nosotros, la damos sin cobrarla. La misericordia la damos sin esperar nada a cambio, porque hemos sido receptores de la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Todos nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que necesita. ¿Quién es esa luz? ¿Quién es
la imagen de Cristo. La palabra de Dios dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Somos la luz de Cristo. Pero tenemos que permitir de que Dios cambie nuestro carácter, cambie nuestro temperamento, cambie nuestra personalidad. Que haya una transformación, que lo que antes éramos, Dios la ha conquistado. Ahora somos diferentes. Y esa va a ser la luz que va a transformar a la gente que está a nuestro alrededor. Padre, Señor, danos a nosotros sabiduría, entendimiento. Danos a nosotros la destreza, Señor. Danos a nosotros la fuerza de poder regresar a los nuestros, a donde ha habido ofensa, dolor, herida. Y Señor, que podamos dispensar la misma gracia que tú nos has dado, Señor. Hoy, Señor, te pido que nos fortalezcas. Danos, Señor, estrategias. Danos, Señor, la sabiduría, la humildad para poder, Señor, alcanzar a los que nos han herido, pero peor, lo que nosotros hemos herido. A esas personas que hemos abandonado y maltratado, inocentes. Hoy tenemos, Señor, la fortaleza y tu ayuda para traerles a ellos salvación. Señor, úsanos, cámbianos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.